hasta que usted resuelva este asunto del señorío de Jesucristo. En este programa les hablaré de el increíble poder de la autoridad del reino. Y le invito a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 14. La autoridad del reino empieza cuando el rey es supremo. Todo hijo de Dios cuando nace de nuevo, nace para ganar. Dios quiere que viva con autoridad, con la autoridad del reino. El mundo, la carne, el diablo, no deben tener dominio sobre un hijo de Dios. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y la Biblia dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero no puede haber dominio ni reinado en esta vida hasta que nos sometamos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, y esta se resume en estas dos palabras: Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. La autoridad del reino nunca se otorga a los rebeldes, y si se rebela contra el rey, nunca conocerá la autoridad del rey en su vida. Veamos Romanos capítulo 14, empezando con el versículo 7. Dice así la palabra de Dios: porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto quiere decir que no somos independientes, autónomos. Ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo que había pasado es esto: en la iglesia de Roma, los creyentes habían empezado a juzgarse entre sí. Estaban criticándose acerca de cosas donde habían oído opiniones válidas y diferentes acerca de días, dietas, conductas particulares. Y lo que el apóstol Pablo dijo en este capítulo, que habla acerca de estas cosas que son dudosas, es lo siguiente: por favor, quiten su mirada de los demás, dejen de juzgar, dejen de criticarse entre sí. No es su opinión acerca de ellos la que cuenta, ni lo que ellos piensan de usted lo que cuenta. Recuerde esto: usted pertenece a Jesús. Él es el Señor. Él, Jesús, es el Señor. Una de las peores cosas que podría pasarle a una iglesia es que quitemos nuestra mirada de Jesús y la pongamos en los demás. Jesús es el Señor. Si vivimos o si morimos, pertenecemos a Jesucristo, porque Él murió y resucitó de nuevo, y por eso Él es Señor. Preguntarán, ¿qué significa la palabra Señor? Bien, la palabra Señor significa el que tiene el poder absoluto, la autoridad absoluta, el que es dueño, amo, y ese es el Señor Jesucristo. Permítame decir esto: la verdad fundamental del Nuevo Testamento es que Jesucristo es Señor. Entender eso es la clave fundamental para conocer y ejercer la autoridad del reino. A Jesucristo se le llama Señor nada menos que 747 veces en el Nuevo Testamento. Y ustedes dirán, Pastor Rogers, si eso es verdad, creo que lo haré Señor. Amigos, es demasiado tarde para eso, porque Jesús ya es Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 36 leemos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Usted no puede hacerlo Señor. Lo único que usted puede decidir hoy es, primero, reconocerá su señorío, y segundo, se postrará ante Él. Él es ya Señor. Permítame hacer dos preguntas. La primera, ¿cree que Jesucristo es Señor? Y la segunda, ¿se ha entregado usted al señorío de Jesucristo? ¿Es Él el Señor de todo lo que usted tiene y de todo lo que hace? ¿Es Él el Señor de sus pensamientos? ¿Es Él el Señor de su lengua? ¿El Señor de su tiempo? ¿El Señor de su templo? ¿El Señor de su testimonio? ¿Es en definitiva Jesucristo el Señor en su vida?
Deseo que pensemos en tres cosas. En primer lugar, quiero que usted piense acerca de la demanda redentora de su señorío. Anótelo, por favor. La demanda redentora de su señorío. ¿Cómo afirma que es el Señor? Porque Él murió por nosotros. Mire el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús murió para reclamarnos como Señor. Cuando Él murió por nosotros, estaba redimiéndonos, comprándonos. ¿Por qué es Él Señor? Versículo 9 dice que porque Él murió por nosotros. El sangriento Calvario dice que Él es Señor. Él lo ha comprado. Usted no se pertenece a usted mismo. Él lo redimió con la plata de sus lágrimas y el oro de su sangre. Permita que esta verdad entre en su corazón. Jesucristo lo compró, lo redimió con su sangre. Y usted no tiene ningún derecho, escúcheme, no tiene ningún derecho en absoluto a llamarse cristiano si Jesucristo no es Señor de su vida. Verá, usted se salva al creer que Jesucristo es Señor y entregarse a ese señorío. En Romanos 10, versículos 9 y 10 leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy escuchamos tanto acerca de recibir a Cristo como su Salvador. ¿Sabía que eso no es un lenguaje neotestamentario? La Biblia no habla acerca de recibir a Cristo como su Salvador. Él es Salvador. Usted recibe a Cristo, quien también es Señor. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y usted dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bien, cuando Joyce y yo nos casamos, ese fue un día maravilloso. Suponga que el pastor me hubiera preguntado, ¿toma usted a Joyce como su legítima esposa? Imagínese que yo le hubiera respondido, bueno, la tomo solo como un servicio doméstico de limpieza. Tengo la vaga impresión que no me hubiera casado. Acepté a Joyce, es decir, todo lo que ella es. Verá, yo le dije a ella y le dije a ese pastor, sí, y he pasado todos estos años aprendiendo lo que hice y lo que dije. Yo di todo mi ser a todo su ser. No entendía de qué se trataba el matrimonio, aún estoy aprendiendo de qué se trata. Cuando di mi corazón a Jesús, no entendía de qué se trataba todo, pero yo no me entregué con los dedos cruzados a mis espaldas. Yo di todo lo que conocía de mi ser a todo lo que conocía de Jesús, y yo dije sí a Él. Yo tomé a Jesús, acepté a Jesús, y usted también debe hacerlo porque Él es Señor. Y se lo digo de corazón, escúcheme. No crea que la salvación es como una línea de la cafetería, donde usted dice, hoy tomaré un poco de salvación, pero nada de señorío. Gracias. Usted no puede tener lo que Él da a menos que acepte quién es Él, y Él es Señor. Permítame citar a uno de los más grandes predicadores, Carlos Spurgeon. Vale la pena escucharlo. Él dijo, si el converso declara que él conoce la voluntad del Señor, pero no le presta atención, es su deber asegurarle que no es salvo. No piensen que el Evangelio es magnificado a Dios, o Dios es glorificado al ir a los mundanos y decirles que se pueden salvar de este momento simplemente al aceptar a Cristo como su Salvador, mientras están casados a sus ídolos en sus corazones, y sus corazones aún están enamorados del pecado. Si hago eso, les digo una mentira, pervierto el Evangelio, insulto a Jesucristo, convierto la gracia de Dios en lascivia. Eso dijo Spurgeon. No es Cristo y, es Cristo o. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros para reclamarnos como Señor. Existe la demanda redentora de su señorío. El segundo punto que quiero que usted anote. No solo la demanda redentora de su señorío, sino la resurrección conquistadora de su señorío. Y regresemos al texto. Miremos el versículo 9. Porque Cristo para esto murió. O sea, Él murió para reclamarnos como Señor. Y resucitó. Resucitó para controlarnos como Señor.
Existe la demanda redentora y la resurrección conquistadora de su señorío. Él mostró ser Señor, el Hijo de Dios, por medio del poder de la resurrección de los muertos. Cuando murió, se entregó por nosotros, pero cuando resucitó, Él se entregó a nosotros y ahora vive en nosotros como Señor. ¿Qué significa eso para usted? 1. Significa su sumisión completa. No puede haber ningún otro en su vida. Ninguno puede servir a dos señores. Jesús no será rey en su tiempo extra, un rey de media jornada con un dúplex de trono. Significa que usted solo se compromete con Jesucristo. Alguien dijo, Él debe ser Señor de todo si va a ser Señor del todo. 2, significa que Él es dueño de todo lo que posee. Cuando un hombre posee un esclavo, posee todo lo que el esclavo posee. Y somos esclavos de Jesucristo. De paso, he notado que lo que un hombre hace con sus posesiones es una buena indicación de si Jesucristo es o no Señor de su vida. Usted dirá, Él es Señor de mi vida. Yo le doy el 10%. Amigo, entonces, Él no es Señor del 90%. Él es Señor de todo. Él no posee el 10%, Él posee todo lo que usted tiene. Que Jesucristo viva para controlarlo significa obediencia indisputable. Jesús hizo una pregunta pertinente en el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 46, cuando dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa es una contradicción en términos. Debemos entregar al Señor Jesucristo nuestra lectura, recreación, tiempo, amigos, vacación. Todo lo que hacemos debe estar bajo su control. Y usted dirá, Pastor Rogers, acaba de arruinar mi vida, es decir, me acaba de excluir, no puedo ser yo mismo, eso es terrible. ¿Quién sabe qué me hará si digo eso? Me arruinará. Escúcheme. Él quiere para usted lo que usted querría para sí, si tuviera la suficiente inteligencia para quererlo. Bien, aquí tenemos el tercer y último punto que quiero que lo notemos. No solo existe la demanda redentora de su señorío y la resurrección conquistadora, sino también debe haber la confesión real de su señorío. Pablo continúa diciendo en este capítulo que llegará el día cuando todos nos arrodillaremos y confesaremos que Jesús es Señor. Note el versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Usted confesará a Cristo como Señor. Verá, si no lo hace en este mundo, lo hará en el otro. El versículo dice, por lo cual, escuche esto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, está hablando de los ángeles, y en la tierra, estos somos los humanos, y debajo de la tierra. Es un hecho futuro histórico que todo ser creado un día confesará que Jesús es el Señor. Esto no significa que sean salvos, mas un día lo confesarán como Señor. Los santos de todas las edades se arrodillarán ante Jesucristo. Noé dirá, Jesús es Señor. Moisés dirá, Jesús es Señor. Abraham dirá, Jesús es Señor. Isaac dirá, Jesús es Señor. Jacobo dirá, Jesús es Señor. Isaías, Ezequiel, Daniel, al unísono dirán, Jesús es Señor. Todos los reyes y gobernantes que hayan vivido se arrodillarán y dirán, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Un día, finalmente, el mismo Satanás inclinará su cabeza y dirá, Jesús es Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero esto es lo maravilloso. Nosotros no tenemos que esperar hasta morir para decir que Jesús es Señor. ¿Cuál es esta confesión? ¿Qué hace? Permítame decirle lo que confesar a Cristo como Señor hace. No solo sella la salvación, pero escúcheme muy atentamente.
La confesión del señorío de Cristo conquistará a Satanás. Satanás no quiere que lo diga y que lo crea. Cristo es Señor. La confesión y la conquista están entrelazados. Repítalo cuando Satanás lo acosa. Yo soy de mi Señor y Él es mío. Pertenezco a Jesucristo. Satanás, Cristo es Señor en mi vida. Conquista a Satanás. Le diré qué más hace. Consuela a los santos. Confirma a los santos. Cuando usted hace un hábito el confesar el señorío de Cristo, ayudará a que su fe crezca. La confesión fortalece la fe, y la fe fortalece la confesión. Usted empieza algo recíproco. Verá, entre más afirmamos algo a otros, más echa raíz en nosotros. No solo le ayudará para que su fe como santo crezca, sino le ayudará para que su amor por el Señor Jesús crezca. Nosotros hablamos acerca de las cosas que amamos y las cosas de las cuales hablamos tendemos a amar. Y le diré qué más hará. No solo conquista a Satanás y da consuelo a los santos, sino que redarguye a los pecadores cuando declara que Jesucristo es Señor. ¿Sabe cuál es el problema con muchos de nosotros hoy? Que muchos de nosotros decimos, bueno, no voy a ser un ganador de almas, verbal, abierto, pero le diré qué haré. Voy a vivir de tal forma que los que ven mi vida, cuando la vean, quieran ser creyentes. Bien, escúcheme. ¿Les quiero decir algo? Ellos no se salvan por su vida, se salvan mediante la muerte de Cristo. Y a menos que usted les comparte el Evangelio, no se van a salvar. De hecho, si ellos ven su vida y no entienden y Jesús es el que me transformó, y el secreto de mi vida es Jesucristo quien vive en mí, entonces, mi amigo, las personas van a reconocer sus pecados. Escuche, ¿quiere la autoridad del reino? ¿Le gustaría que Dios vierta su vida y su fuerza en usted? Permítame decirle que la autoridad del reino no es para los rebeldes. Usted nunca será algo valioso hasta que esté bajo autoridad. Usted debe estar bajo el señorío absoluto de Jesucristo. Y no se avergüence de ni le tenga miedo. Uno de estos días toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. ¿No cree que ya es tiempo de que lo confesemos? ¿No cree que es ya tiempo ahora mismo que tengamos un servicio de coronación? En este momento, en su corazón y en su vida, doble su rodilla y diga que Jesucristo es Señor. En todo corazón y en toda vida humana existe un trono. Si el yo está en el trono, Cristo aún sigue en la cruz. Si el yo está en la cruz, Cristo está en el trono. ¿No le gustaría tener un servicio de coronación hoy mismo y decir, Jesucristo es Señor de mi vida? Y cuando usted se enferme y llegue la hora de morir, cuando las escalofriantes aguas de la muerte mojen sus pies, ¿no sería maravilloso el tener la capacidad de decir, Jesucristo es Señor? Y cuando suene la trompeta y las tumbas entreguen los muertos y los cielos se abran y el Señor Jesús descienda en toda su gloria, ¿no sería maravilloso levantarse en la resurrección y decir, Jesucristo es Señor? Y cuando los redimidos de todas las edades estemos juntos alrededor de ese trono y los ángeles, los principados y los poderes se postren ante él, ¿no sería maravilloso unirse a todos esos redimidos y mirar al cielo, al que tiene las manos con las cicatrices de los clavos y confesar, Él es Señor, Él es Señor, Él ha resucitado de entre los muertos y Él es Señor? Loor es dada al poderoso nombre de Jesús, que se postren los ángeles. Traigamos la diadema real y coronémosle Señor de todo. ¿Cree usted que Jesucristo es el Señor?
Él es el Señor. Él murió para comprarlo con su señorío. Él resucitó para controlarlo como Señor. Y Él vive para ser coronado como Señor. Invite al Señor Jesucristo. Diga esta sencilla oración. Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que pagaste por mis pecados con tu sangre. Sálvame. Sé mi Señor. Toma el control de mi